Arrancamos el año 2026 llenos de preguntas y de desafíos económicos, con grandes interrogantes y con algunas incertidumbres. Voy a hacer una serie de notas en donde me voy a referir a cada una de ellas. En esta en particular voy a hablar de la emergencia económica y de las implicaciones que tiene el decreto tributario o el decreto de impuestos que sacó el gobierno nacional como consecuencia de la misma. A final del año, cuando se terminó la legislatura, el gobierno nacional sacó un presupuesto desfinanciado y lo acompañó de una ley de financiamiento en la cual se aumentaban los impuestos en cerca de 16 billones de pesos, los cuales no fueron aprobados por el Congreso de la República. Fueron estudiados, pero no fueron aprobados. Con base en esa decisión del Congreso, el gobierno decide sacar una emergencia económica. Esa no parece ser una razón para que haya una emergencia económica realmente. Las emergencias económicas fueron creadas o han sido creadas para los casos en los cuales hay, por ejemplo, catástrofes o hay emergencias, grandes emergencias nacionales o hay guerras. Bueno, el gobierno decide que la no aprobación de ese presupuesto termina siendo una emergencia económica y con base en eso saca un decreto en donde se cobran impuestos por 16 billones de pesos. Eso no va a funcionar, seguramente va a ser inconstitucional, ya ha sido demandado. Tenemos el gran problema de que mientras es declarado inconstitucional está vigente y seguramente el gobierno va a comenzar a cobrar estos impuestos. El día 13 de enero entraron las Cortes a trabajar, en ese momento se presentan varias demandas contra el proyecto, contra la emergencia, lo que significa que muy seguramente la Corte Constitucional va a terminar estudiando y decidiendo relativamente pronto, será cuestión de 2 o 3 meses. En ese momento sabremos si era constitucional o no. Es muy importante que la Corte decida pronto para que sepamos cuál es el nivel de impuestos. Ahora, en todo caso, Colombia tiene uno de los niveles de impuestos más altos del mundo, uno de los niveles de impuestos más altos de la OCDE. Hay algunas actividades para las cuales el impuesto de renta subiría al 50%, es decir, de cada peso de utilidad que se produce, el 50 sería cobrado bajo la modalidad de impuestos. Ahí tenemos un problema grande. ¿Esto se debe a qué? A que el gobierno pues tiene un gran endeudamiento, ha generado un endeudamiento mayor. Voy a dedicarle una nota al tema del endeudamiento, pero también a que tenemos un gasto que ha venido aumentando significativamente. Durante los primeros 3 años de gobierno, el presupuesto general de la Nación ha crecido en un 50%, 19% el primer año, 19% el segundo y 8% el último año. Eso suma, en términos compuestos, cerca del 51%. Bueno, esa ley de financiamiento seguramente la va a estudiar la Corte Constitucional y seguramente va a terminar siendo inconstitucional. Por lo tanto, estamos a la espera de esa decisión por parte de la Corte.